El día de hoy veremos la operación básica del torno Dynamite Series 3800C con control Mitsubishi Meldas 500. Este torno consiste en una bancada inclinada con una torreta para posicionar hasta 12 herramientas y con la posibilidad de utilizar contrapunto para los mecanizados. Sin más, comencemos con la rutina de encendido de esta máquina. Como primer paso tenemos, antes de accionar siquiera el interruptor principal, será necesario habilitar las llaves de encendido. Esta es la que permite que la fuente principal del torno esté energizada. Si está cerrada, la máquina se apaga casi inmediatamente. Este otro es para poder abrir la puerta, ya que posee una chapa magnética. Después de esto, ya nos es posible encender el interruptor principal, simplemente girando esta perilla. Esta otra llave que vemos ahí, no es necesario accionarla, ya que se trata para trabajar con el chuck cerrado o abierto. En este caso será con el chuck cerrado, por lo tanto es innecesario. El siguiente paso, ya aquí frente al control, debemos de encender bajo el botón de encendido, miren, este de aquí, Power On. Hay que esperar a que el sistema cargue. Una vez cargado el sistema, se quita el paro de emergencia, haciéndolo girar en sentido de las manecillas del reloj. Observen. Y presionamos el botón NC ON para habilitar todos los servos de la máquina. Si queremos abrir la puerta, ya bastará con primero hacerlas de este lado y en esta dirección para poderla abrir, ya que la chapa magnética ha sido accionada. Bien, podemos volver a nuestra consola de mandos y lo primero que tenemos que hacer, al igual que en el torno Takang, desplazar un poco los ejes de manera negativa y después enviarlos a cero máquina. Para desplazar los ejes manualmente en esta máquina, basta con seleccionar el eje deseado con esta perilla. Observen, aquí seleccionamos primero el eje Z en este caso, y con esta perilla lo desplazamos negativamente, es decir, contrario al reloj. Observen cómo se empieza a desplazar la sección de las herramientas. Quiero desplazar el eje X, selecciono X, seguido de la perilla, y lo desplazamos de igual manera negativamente. Y aquí podemos ver cómo el carrusel de las herramientas se baja. En esta máquina hay que tener mucho cuidado con qué eje moveremos primero. Al contrario de la máquina que utilizamos la vez pasada, el torno Takang, en este caso, primero se desplaza el eje Z porque observen, si bajamos primero el eje X, puede llegar a golpear con esta parte en donde va el contrapunto. Por esa razón, primero se desplaza Z y después ya se desplaza X. Si deseo ver las coordenadas para ver en qué punto me encuentro, simplemente presionamos la tecla monitor. Y en esta parte podemos ver las coordenadas en las que se encuentra actualmente la herramienta. Mandémoslo ahora a cero máquina. Para mandar a cero máquina es bastante sencillo. Seleccionamos el icono de cero máquina y presionamos este botón simplemente, y automáticamente se enviará primero el eje X y después el eje Z. Observen cómo si enviáramos primero el eje Z, en este caso podría llegar a impactar con el contrapunto. Aquí es lo contrario que para acercarnos. Primero es Z, después X. Entonces para alejarnos primero X y después Z. Siempre el primer enviado a cero máquina lo va a realizar a una velocidad lenta, debido a que por cuestiones de seguridad. Ahora bien, hay otras maneras de desplazar los ejes. Ya conocimos que una forma con la perilla Mod, seleccionar el eje deseado y posteriormente con esta perilla de movimiento manual desplazamos los ejes. Tenemos otras opciones, sobre todo para trayectos más largos,
y es seleccionar estos, cualquiera de estos iconos. Este se controla la velocidad con este de aquí, que es el equivalente al feed rate. Es decir, este controla la velocidad de los G01, G02, G03. Este, que tiene una senoide más amplia, se controla con este. El mismo que controla la velocidad por medio de la perilla, por cierto. Y es el que controla los G00, también en porcentaje. Observen cómo, si estamos al 100%, se moverá la máxima capacidad de la máquina, o a un movimiento más amplio si es desplazamiento manual. En cambio, si estamos hasta el principio, se moverá a una fracción de 1% con respecto a su máxima velocidad, y con una resolución de 1 micra por cada desplazamiento. Veamos un ejemplo antes de pasar a otro método. Y noten cómo cuando movemos esta perilla, acá avanza de micra en micra. Aumentémoslo y verán cómo avanza de 10 micras en 10 micras. En este otro ya podemos tener 100 micras en 100 micras. Ahora bien, regresemos al otro método. Seleccionemos este sistema que controla los G00. Estamos al 50% de la velocidad y nos podemos desplazar con estas botoneras. Observen cómo al mantener presionado Z también se desplaza. Podemos aumentar la velocidad, aunque como estamos con la puerta abierta, el margen siempre será algo pequeño. Esto es porque esta máquina tiene un nivel alto de seguridad. Debido a que se mueven altas masas, altas velocidades, esto puede ser algo peligroso. Por eso siempre que está la puerta abierta, nos limita la velocidad máxima. Si la puerta estuviera cerrada con la chapa magnética, es cuando sí se habilitan esas velocidades con las que se trabajaría normalmente en un programa. Ahora, algo que queremos hacer es mecanizar una pieza un poco pequeña. Como podemos ver, la manera en que están acomodadas las mordazas son para piezas de un diámetro considerable. Estas mordazas se parecen mucho a las del torno anterior. De hecho, básicamente lo mismo, a excepción de las dimensiones. Noten cómo esta mordaza posee los mismos escalones para garantizar el acomodo exacto de cada una de ellas. Y también otra cosa importante, estas mordazas podemos desacoplarlas con los tornillos Allen que tienen aquí y girarlas para trabajar con este lado y así poder agarrar piezas más pequeñas. En otro caso también podemos elegir otro juego de mordazas que tenga la capacidad de agarrar piezas más pequeñas. Y eso será la siguiente parte que haremos. Pero primero mandaremos este eje a cero máquina, pero solamente en el eje X. ¿Cómo se hace esto? Sencillo, volvemos a seleccionar el icono de cero máquina, pero si solo quiero mandar un eje, en este caso X, presionamos el botón de X. Y vean cómo se envía a cero máquina. Con este paso hay que tener bastante cuidado de no enviar el eje Z cuando está abajo, ya que puede impactar con la sección del contrapunto. Veamos cómo se aflojan estas mordazas. Es de lo más sencillo. Primeramente, esto pues es con dos manos. Tengo una mano grabando con el celular, por lo tanto no lo podré hacer como tal. Pero miren, sujetando la llave Allen de este lado y dándole un impacto considerable de este lado con el martillo de goma, con eso se aflojan las llaves, ya que el procedimiento de apretado es similar. Siempre se aprietan dándoles ciertos impactos con el martillo de goma, por el hecho de que como estamos utilizando velocidades y cargas muy altas, si no se hiciera así, se correrían riesgos tanto de hacer daños a la máquina como personales. Después de aflojar la mordaza, siempre tengo la costumbre de apretarlo un poco para que al girarlo no se caigan las mordazas. Siempre primero aflojo todas las mordazas y después las retiro, o las acomodo a la posición adecuada para sujetar la pieza. Ya que están todas flojas, podemos retirarlo y observen el sistema. Hay que retirar este tornillo que lo sujeta para poder girar esta ancla 180 grados y de esta manera poderlos acomodar de este lado. Noten cómo esta ancla de un lado tiene este pequeño redondeo
este lado es el que debe de ir hacia la dirección donde cierra el chuck, para que puedan bajar más las mordazas. Observen como aquí también tiene esa muesca redonda. Entonces si lo colocamos lo redondo hacia este lado, podemos bajar más. Si lo colocamos, por ejemplo, esto hacia abajo. Ahora, si queremos que cierre más, colocaremos las mordazas en estos barrenos. Si queremos que cierre menos, se colocaría la mordaza en este último de aquí abajo, para sujetar, por ejemplo, piezas de un mayor diámetro. Una buena técnica y costumbre es siempre lubricar un poco los tornillos que van a ser apretados con la idea de removerse después, como en el caso de estos accesorios de máquinas. Esto con el fin de proteger la tornillería y los elementos roscados, para evitar que se barran con una fuerza, digamos, excesiva, o con algún elemento que haya quedado ahí guardado. Cuando se introduce el ancla, no apretamos el tornillo hasta el fondo, hasta generar apriete, debido a que si lo hiciéramos simplemente no entraría aquí. Vean, dejé una gran holgura para permitir que entrara fácilmente. Este, por ser el primero, lo puedo dejar en cualquier posición, y estando ahí simplemente ya apretamos con la tornillería Allen. Claro que puedo dejar una mejor posición, pero por el tema de que nomás tenemos dos manos y con una estoy grabando, es más complicado. Y así continuamos con cada una de las mordazas hasta que todas queden en la posición correcta. Aquí podemos apreciar que ya todas las mordazas han girado en posición correcta. Sin embargo, la apertura es demasiado grande para poder sujetar este redondo de 1 pulgada. Porque, observen, para cerrar el chuck tenemos estos dos pedales. Aquí son dos, no uno como en el otro. Este es el de la izquierda, es para abrir, y el de la derecha es para cerrar. Observen, si presiono el de la derecha, que es para cerrar, este sería lo que cerraría. Falta demasiado para sujetar la pieza. Voy a presionar el de la izquierda y observen cómo se abre. Bien, entonces hay que bajar un poco más las mordazas, contando cada uno de estos escalones o muescas para que todos tengan la misma distancia. Después de haber ajustado todas las mordazas a la misma altura, hay que comprobar que realmente sea la posición correcta. Esto todavía no he apretado bien las mordazas, porque estoy en la etapa de preparación, de ajustes. La manera en que lo hago es que cierro el chuck con este pedal, que ya está cerrado, y verifico que no pase la barra. Y después se abre con el otro pedal, y en este caso sí debe de pasar la barra. Es la manera en que se verifica. No lo aprieto todavía con la barra dentro, por el hecho de que todavía no está bien apretado, y esto podría dañar estas pequeñas muescas y generar inconvenientes. Entonces, lo siguiente, una vez que ya está correcto, hay que apretar esto, realizándole los impactos en esta sección para que se aprieten bien las mordazas. Y de esta manera, emulándolo, claro. Ya que están bien sujetas las mordazas, esta vez podemos introducir la barra. Y ya simplemente presionamos el pedal de cierre para que quede bien agarrada. Una vez acomodadas las mordazas y sujeto el material, será necesario extraerlo a la distancia adecuada, para que no sea ni una distancia excesiva que me genera vibraciones, ni una distancia que me impida terminar el producto. Siempre que se pueda, es recomendable extraer el material 20 milímetros más de lo que mide la pieza. Como mi pieza mide 55, en este caso lo extraeré 75. Después acomodaremos esta parte del vernier como que si estuviera midiendo profundidades en la parte más pequeña de la pieza. Abro el chuck, hago que la bayoneta palpe la mordaza, y con el otro pedal
Cierro el chuck para que quede bien sujeto al material. Antes de seguir avanzando, veo recomendable explicar algo de este tablero de control, los comandos más básicos. Miren, esto ya lo explicamos un poco. La primera sección de la perilla mod es para seleccionar enviar a cero máquina, el eje C, que es por ejemplo para hacer levas rotativas, el eje Z, el eje X, estos dos que controlan los movimientos con F, los G00. Este es para edición de programas tipo MDI, es decir, programas muy cortos. Después nos brincaremos hasta este otro, que es para correr programas. Los siguientes no los solemos utilizar en operaciones normales, se utilizan más como rutinas de mantenimiento u otros chequeos, o ya casos más especiales. Veamos esta sección. Ya vimos que esta otra es todo lo que tiene que ver con los ejes, con el movimiento de ejes. Este otro cuadro, como pueden ver aquí, es todo lo que tiene que ver con el movimiento del lucillo. Esta perilla controla las revoluciones por minuto, pero en el programa, durante la ejecución del programa y de manera en porcentaje, como pueden ver, siendo aquí el 100%, 50% y 120%. Este otro controla las revoluciones por minuto, pero en operación manual. Observen cómo hasta aquí tiene el dibujo de una mano, indicando que con este se varía la velocidad. Sentido de giro a favor de las manecillas del reloj, es decir, este sería un M03, M05 y M04. Este es para hacer pequeños desplazamientos en el chuck. Observen, mientras está presionado el botón, gira en tipo M03. Recuerden que el M03 es horario para la norma, pero el operador lo ve como antihorario porque la norma está referenciada desde atrás de la máquina. Estos botones de aquí tienen que ver con las velocidades de la máquina. Esta máquina, al poseer gran torque, tiene una caja de velocidades para transmisión pesada y transmisión ligera. Incluso tiene una neutral. Observen cómo si presionamos low, automáticamente se acomodan los engranes. Oh, no me permite porque no está seleccionado un eje. Y ahí se hizo el embrague, el cambio a una velocidad más lenta pero con mayor torque. De hecho me cuesta más trabajo girar el chuck. Ocupamos una velocidad alta ya, debido a que vamos a maquinar un redondo de aluminio y no va a llevar tanto torque. Entonces lo vamos a regresar a como estaba, a una velocidad alta. Se supone que el embrague siempre es exitoso. Para mí, por viejas costumbres de convencional, siempre me gusta darle al menos una vuelta para verificar que el embrague de la transmisión realmente sí se haya realizado correctamente. Por obvias razones, siempre hay que evitar presionar estos botones cuando esté girando el lucillo. Teóricamente se debe de bloquear, pero más vale mejor evitar los malos ratos de que falle un sensor y no esté detectándolo como que está girando cuando no, y pues ahí pasen un desengranamiento en la caja de transmisión. Vamos a encender un poco el chuck para ejemplificar esto. Medida de seguridad, voy a emparejar la puerta. Vamos a encender en M03 y a una velocidad algo lenta. Miren. Vean cómo aquí podemos bajar velocidad. Y de este lado ya lo vemos girando en M03. Aquí también verificamos que realmente nos haya quedado concéntrico la sujeción de la pieza. Incrementaremos un poco las revoluciones por minuto para que caliente, digamos que se lubrique bien, mejor dicho, todos los valeros y la caja de transmisión. Es bueno mantenerla girando a unas 800 revoluciones durante un periodo de entre 3 a 5 minutos para que toda esa lubricación se haga de manera efectiva. Ya han pasado algunos minutos
Observen cómo en este valor de esta parte de la pantalla se controlan las revoluciones por minuto, miren. Les dije en promedio 800 y es lo que estamos tendiendo a estar. Eso sí, acomodado con esta perilla, que es la que me ajusta las velocidades con movimiento manual. Esta otra es durante la ejecución de un programa. Terminado este tiempo, bastará con presionar este botón que equivale a M05. Este indicador que se muestra aquí sirve para especificarnos la carga que tiene el eje del lucillo, es decir, qué tan fuerte se está realizando los desbastes o qué tan fuerte se está cargando la parte del chuck. Siempre debemos procurar que se trabaje en una posición abajo de lo amarillo. Es totalmente normal, por ejemplo, que cuando lo encendamos exista un salto hasta el rojo, pero ese salto no debe mantenerse. Observen cómo queda en una posición baja. También en los apagados es normal que salte, pero simplemente es por los picos de corriente y voltaje que se ocasionan en los embobinados. Lo siguiente a ver será este pequeño recuadro que controla lo relacionado con la torreta. Observen cómo aparece el número 6. Y esto me indica que está posicionada la herramienta número 6 para trabajar. Supongamos que queremos utilizar la herramienta número 12, que es el inserto de desbaste. Para ello es muy sencilla la cosa. Simplemente con esta perilla seleccionamos el número 12 y presionamos el botón Turret Index. Y observen cómo se posiciona en el lugar adecuado la herramienta. Ya estamos en la posición 12, que es nuestro inserto adecuado para el desbaste. Cabe señalar que siempre hay que tener mucho cuidado con la sujeción de estas herramientas. Hay que evitar herramientas muy largas que podrían golpear con esto, e incluso la tornillería, que no quede demasiado salida como para ocasionar un accidente. Todo eso se verifica antes de hacer girar la torreta. Podemos apreciar cómo se actualiza en el display el número 12, que es donde está acomodada la herramienta. Después tenemos esta sección de botoneras. Son para darle una operatividad especial al código. Por ejemplo, este indica que se va a correr bloque por bloque del programa. Este botón normalmente se evita, se trabaja sin sincronizar el chuck con el avance de los ejes. Pudiera sacarnos de apuro, por ejemplo, si el encoder del chuck está dañado. Este puede saltar determinados bloques. Y este de aquí es para utilizar los M01. Los M01 son pauses que aparecen en el programa para que el operador haga chequeos. Y estos dos son para evitar que se muevan los ejes y el propio chuck. Se utiliza, por ejemplo, cuando solo queremos utilizar el graficador de la máquina. En esta otra sección, lo primero que llama la atención son todos estos LEDs. Estos LEDs me indican claramente que está en la posición 0. Por ejemplo, 0 máquina en Z, 0 máquina en X, 0 máquina en Z, 0 máquina en LGC, que está activo el lector de los M01, el chuck está cerrado, está activo el soluble, y estos de aquí son códigos. Estos pueden ser errores de sintaxis o de programación. Este otro muy importante es de la lubricación de la máquina. Para introducir aceite en esta máquina se tiene el contenedor de este lado. Miren, presionamos este botón para abrirlo y aquí tenemos nuestro recipiente de aceite. Igual que el torno Takang, utiliza aceite Vactra. Claro, debe estar entre los límites, nunca trabajar fuera de ellos, porque bueno, claramente se pausaría la máquina y en el otro pues se derramaría, ¿verdad? Otras botoneras del tablero. Tailstock significa contrapunto. Miren, presionamos este para poder maniobrar con el contrapunto y este lo desplazará a la izquierda y hasta la derecha. Observen. Aquí estoy presionando esta botonera para desplazarlo. Claro, hay que tener cuidado para no chocar. Lo quiero regresar. Pues presiono esta otra botonera
Y miren, se regresa el contrapunto. Quiero que ahí se quede fijo, presiono enclampar contrapunto. Otra operación del contrapunto, eso es para mover todo el eje, todo el carro. Si solamente quiero sacar el contrapunto, se utilizan estos pedales. Vean cómo uno es para posicionarlo hacia adentro y el otro hacia afuera. Observen, voy a extraerlo presionando el pedal de la izquierda y vean el efecto. ¿Ya vieron? Se sale el contrapunto. Se detiene hasta que se llega a la presión hidráulica programada. Voy a introducirlo. Más que programada, regulada. Esto se regula con estas perillas. De hecho, ahí se puede apreciar claramente el que dice Tailstock, que es contrapunto. Veamos las siguientes botoneras. Chip Conveyor es precisamente eso, lo referente con la banda transportadora para extraer rebabas. Observen cómo al presionar empieza a accionarse y así extrae las posibles rebabas acumuladas. Con esta botonera se detiene y permite dar pequeños pulsos mientras se mantenga presionado el botón hacia atrás. Por ejemplo, para destrabar alguna posible rebaba que haya quedado por ahí atorada. Finalmente tenemos las botoneras de aquí abajo. Casi no se ve por el brillo, pero es para trabajar con la puerta cerrada. Cuando queremos ejecutar un programa, se tiene que presionar este botón para que la chapa magnética de la puerta quede cerrada. Si no, la máquina no nos permitirá trabajar. Este es para trabajar con soluble automático, es decir, leer los M08 o M09. Si está abierta la puerta, no lo presionen. Es para que se encienda el soluble de manera manual. Aquí podemos ver la mano. Y NC-ON, que ya vimos, es para activar los servomecanismos. Puede que llame mucho la atención esta llave. Si queremos editar programas, debe estar desbloqueado. Esto se hace en producciones para evitar que cualquier persona mueva nuestros parámetros o nuestros códigos. Ahora veamos cómo se calibran las herramientas. Primero vamos a acercar la herramienta un poco en el eje Z, ya que se encuentra en una distancia bastante alejada. Ya nos acercamos. Puede ser con la perilla, puede ser con las botoneras, como ustedes prefieran. Ahorita todos los movimientos serán despacio por el hecho de que el torno tiene ese sistema de seguridad que impide trabajar rápido con la puerta abierta. Son máquinas muy pesadas que tienen mucha potencia, que a una persona pues simplemente le harían mucho daño si no tuviera todas estas medidas de seguridad y ocurriera un accidente. Miren. Bien, aquí lo vamos a acomodar de tal forma que quedemos un poco alineados con la pieza para realizar un cariado y de esta forma poderlo calibrar. Cerramos la puerta. Encenderemos el chuck en sentido antihorario. No, más bien dicho, sentido horario para el operador o antihorario para la norma. Es decir, M04. Voy a subir las revoluciones por minuto. Unas 1500 solamente. Seleccionamos el eje X y bajaremos a una velocidad prudente. Hasta llegar al centro lo retiramos. Detenemos el chuck. Abrimos la puerta. Y comprobamos si el cariado fue completo. Aquí en este caso nos faltó un poco. Tendremos que darle otra cariada. Entonces, para referenciar herramientas debemos cariar muy bien la pieza. Para ello cerramos la puerta de la máquina por seguridad. Seleccionamos el eje Z. Nos desplazamos un poco adentro de la pieza
podemos comprobarlo visualmente, que se vea algo alineado con el material. Incluso podemos bajar el eje X sin tocar la pieza, por supuesto, y se ve muy bien alineado. Pero voy a introducir un poco más el desbaste. Vamos a dejarlo hasta 37. Pero estaba viendo el eje X, hasta 37 y medio, o cercano a este. Mira. Ahora sí, cerramos la puerta, encendemos en M04 el chuck. Aquí regulamos velocidad, lo dejé cerca de las 1500, el eje X, y me bajo a una velocidad prudente. Ya llegado al centro, retiro mi herramienta, freno el chuck con este botón de M05, abro la puerta y verifico que realmente se haya cariado completamente el material. Con esto acabo de referenciar el eje Z. Vamos a introducir esos valores. Noten, la coordenada Z son menos 537.522. Para introducir estos valores vamos a Tool Param, a Tool Data, buscamos el número de herramienta. En este caso hay que escribir 12 porque es mi herramienta número 12. Después presionamos Input Calc para pasar de valor, y con estas flechas podemos avanzar a los siguientes valores. Z, aquí aparece actualizado, menos 537.522. Escribimos todo con el signo incluso. Menos 537.522. Presionaremos la tecla Input, ya que si no, no me permite hacer mucho, miren. Bueno, sí desplazarme por aquí, pero no serían valores adecuados. Hay que presionar Input para que quede cargado. Y observen cómo se actualiza. Lo primero que hará será cambiar de página para llegar a la 12. Y ahí, si vuelvo a presionar Input, se actualiza el valor. Ya se carga este valor a la coordenada de la herramienta. Sigue calibrar el eje X. Podemos retirar un poco la herramienta hacia el lado derecho, es decir, seleccionamos el eje X y nos acercamos a la pieza a una distancia prudente para realizar un desbaste cilíndrico. El chiste es generar una superficie lo suficientemente cilíndrica para que sea referenciable. Emparejamos la puerta, encendemos en M04, no hace falta cambiar de pantalla, selecciono el eje Z y me desplazo prudentemente. Presiono M05, abro la puerta y verifico que efectivamente quede totalmente cilindrado. El siguiente paso será tomar lectura con algún instrumento de medición del diámetro. Dependiendo ahora sí que cuál sea la precisión requerida, podemos utilizar un micrómetro o un vernier, como en este caso. Entonces tomamos lectura, en este caso da 24.59. 24.59 es la medida de este diámetro. Entonces veamos cómo se introduce ese valor en la computadora. Como claramente podemos apreciar, ahorita solamente la herramienta se encuentra en una posición referenciable, más no se encuentra exactamente en el 0 pies en X. Noten cómo se encuentra arriba. Sin embargo, ya con la lectura del vernier conocemos cuál es la distancia que hay de este punto al centro. Físicamente solo es el radio, pero recuerden que los tornos están calibrados para moverse diametralmente, es decir, que lo que le digan que se mueva solo se mueve la mitad.
¿En qué coordenada nos quedamos? Estamos en 402.516. Quiere decir que en este momento estamos en esta coordenada, pero estamos separados todavía del 0 pieza. Para acercarnos al 0 pieza, debemos de hacer esta sencilla operación. Si estamos arriba, ¿qué queremos hacer? Pues queremos bajar para que llegue al centro de la pieza. Noten cómo estamos en una coordenada superior. Si le resto la medida del diámetro, que en realidad solo se movería el radio, quedaría en el centro. Por lo tanto, tenemos que considerar este menos 402.516. Entonces, coordenada actual, menos 402.516. Y previamente, claro, negativamente el diámetro que mide mi pieza para que el torno solo baje el radio. Recuerden que el torno está calibrado en diámetros. Presiona igual y tengo que introducir este valor en la computadora, menos 427.106. Vamos para acá. Noten cómo se actualizó a 13. Hay que regresarlo a 12 con esta flecha. Y ahora sí, escribimos lo que nos dio la suma, menos el valor 427, menos 427.106. Estaba comprobando los valores en la calculadora. Recordemos que son cosas de alta responsabilidad, nunca está de más checar. Y presionamos input. En este caso, con una sola vez que lo presionemos, va a quedar ya el valor, porque no fue necesario cambiar de página. Y aquí ya están totalmente calibradas las herramientas. Si quiero hacer una inspección visual de esto, podemos acercar la herramienta a la coordenada que nos dio X, que era menos 427.106. Vamos a desplazarlo hasta esa coordenada, claro, previamente verificando que no impactemos con nada. Menos 427, aquí se me fue por andar explicando, punto 1. No ocupamos hacerlo exactamente a la distancia, solo será para una inspección visual. Comparémoslo. Realmente se ve que apunta al centro la herramienta, y el eje Z pues no hay pierde. Ese se actualizó en el momento en que lo desplazamos. Sin embargo, con mucho cuidado podemos acercarnos sin tocar el material, por supuesto. Aquí sería prácticamente en 0 pieza, y lo único que hacemos es comprobar que estas dos coordenadas se acerquen a las que tenemos aquí en el calibrado de la herramienta. Ahora requerimos calibrar otra herramienta para que realice el mecanizado izquierdo de la pieza y el corte de la pieza. Para esto tenemos que alejarnos un poco antes de cambiar de herramienta, ya que si no podrían golpear la pieza. Seleccionamos el eje Z, aumento velocidad y me desplazo hacia el positivo para separarme lo necesario. En este caso es poco, si hubiera brocas hay que tener más cuidado. Seleccionaré la herramienta número 8 porque observen, es la número 10, porque la cuchilla de corte es la número 10, miren, y esa es la que quiero quedar. Entonces vamos al selector de herramientas número 10, Turret Index, y observen cómo cambiamos. De esta manera ya está acomodada la herramienta para poder realizar el calibrado. El siguiente paso será calibrar la segunda herramienta. Para eso vamos a subirla porque tiene una altura más grande que la anterior. Nos acercamos en Z y para esto utilizaremos una superficie de referencia. Depende de qué tan preciso lo queramos, hay aditamentos mejores de carácter electrónico e incluso indicadores. Pero aquí nos vamos a ir por el sencillo, que es simplemente ubicarnos en este lado utilizando un recibo y lo vamos a estar desplazando hasta que lo palpe. Una vez que lo palpe, me retiro un poco hacia el sentido contrario, bajo la velocidad
y vuelvo a ir hacia adelante hasta volver a palpar. Creo que lo subí demasiado. De hecho sí lo subí demasiado. Y ahí está palpado. Una vez palpado la pieza, lo siguiente que haremos será incrementar el valor con el diámetro, tal como en el caso anterior. Observen cómo ahora la coordenada son menos 390.426. A eso hay que restarle el diámetro porque nuevamente queremos que baje más la herramienta. Menos 24.59, que era el diámetro, menos 390.426, que es la coordenada en la que nos encontramos actualmente en X. Esto dará un resultado de menos 415 con 16 micras. Introduzcamos ese valor. En este caso tenemos que seleccionar que la herramienta 10. Puedo hacerlo directamente con estas botoneras hasta llegar al 10. Y escribimos menos 415 con 16 micras. Menos 415.016. Démosle input. Ocuparemos dos inputs porque uno es para cambiar de página y el otro para introducir el valor. Y hecho esto, podemos proceder a retirar la herramienta para posicionarlo esta vez en el eje Z. Y ahora palpemos la cara del eje Z. Para esto vamos a bajar en X. Esta operación es de mucho cuidado porque si la movemos de más podemos romper este costoso portaherramientas y no queremos eso. Así que nos desplazamos con calma hasta que toquemos. Me retiro hacia el otro lado, bajo velocidad y así hasta tocar otra vez. Si fuera algo muy preciso repetiría el proceso hasta las micras, pero ahorita es meramente representativo. Una vez palpado, vamos a introducir los valores. Nuevamente con esta botonera nos acomodamos en 10 y escribimos el valor en Z, menos 525.162, que es lo que nos marca la pantalla y es lo que estamos teniendo ahorita cuando palpamos. Presionamos input y veremos cómo se actualiza dicho valor. Después de esto nos separaremos con mucho cuidado, moviéndolo positivamente para liberar el papelómetro. Hecho esto, nuestras herramientas ya se encuentran calibradas. Ya solo falta ver la parte de la programación para poder realizar la pieza. Cuestiones de seguridad, primero que nada, enviaremos al menos el eje X a cero máquina. Presionamos el botón X y esperamos a que llegue a cero máquina para evitar accidentes con las herramientas, más que nada. Y aquí podemos ver cómo queda la luminaria del eje X ya encendida, indicando que está en cero máquina. Veamos el proceso de programación. Primero que nada, debe estar la llave habilitando la programación. La perilla debe estar en el icono de la mano para poder programar. Después de ello, vamos a la consola y presionaremos esta vez el botón Edit MDI. Está acá arriba. Después de eso, otra vez Edit en la pantalla, Program, y escribimos el nombre del programa que queremos crear. En este caso vamos a suponer que quiero crear un programa 6767, por ponerle un nombre. Presionaré Input Calc para crear el programa. Y así ya tengo mi programa. A partir de aquí puedo empezar a escribir instrucciones. Por ejemplo, vamos a escribir aquí primero que nada G99, final de bloque, EOB, es punto y coma. Después podemos aquí presionar input y así llevarnos palabra por palabra, o podemos escribir bloques completos. Miren, pudiera ser G50, S,
lo vamos a dejar en 1400 porque el tramo del material es muy largo. Punto y coma. Después otra vez G96 S120 M04 para que gire en sentido horario para el operador. Pongo punto y coma y presionamos input y vean cómo se acomodan todos los bloques. Así podemos proseguir hasta completar todo el código. En este caso, a diferencia del torno anterior, tenemos que hacer girar la torreta. Por ejemplo, la herramienta 1, la de desbaste base, la T1212, tenemos que escribir ahora M06. M06 quiere decir que gire la torreta para seleccionar dicha herramienta. Presiono input y a partir de aquí, las coordenadas muy similares a como hemos trabajado en el torno Takang. Vamos a presionar G00. Lo primero a desplazar en movimientos largos aquí es Z, a diferencia del torno Takang, porque si movemos X podemos colisionar con el contrapunto. Allí es al revés, si movemos primero X colisionamos con la herramienta de abajo. Después vamos a ponernos en X26 para estar en una posición segura. Fin de bloque, EOB. Y a partir de ahí ya podría empezar mi G71 y mis demás ciclos. Supongamos que quiero ver todos los archivos grabados. Para esto presionamos la tecla File y con esto, lo presioné bien, File, y aquí aparecen los programas que ya están guardados. Si quisiera desplazarme de pantalla en pantalla es con estas botoneras, miren, para ver más programas. Regresemos a nuestro programa original. Si quiero abrir un programa de estos, podemos ir a File, buscar por ejemplo el 1618, vamos a ver si no lo he eliminado. Sí, miren, aquí está el programa 1618. Para poderlo abrir, tenemos que presionar la tecla Search. Presionamos Search y aquí escribimos 1618 Input. De esta manera abrimos el programa 1618, que ya está cargado. Bueno, de esta manera, por cuestiones de tiempo, correremos un programa ya precargado que es el 1619, encontrado igual que el programa anterior, presionando Search, escribiendo 1619 e Input para poderlo abrir. Una vez calibradas las herramientas, podemos proseguir con lo siguiente, que es para correr el programa. Para correr el programa, verificamos que el cursor está hasta arriba. Seleccionamos con la perilla este icono. Vamos a monitor. Podemos presionar la tecla Command para ver los programas actuales. Esta otra botonera para ver las coordenadas donde se encuentra la herramienta. Y posterior a eso, ya podemos continuar. Pero antes de correr el programa, verificamos cómo aquí aparece el 1617 y el que queríamos correr era el 1619. Es que la búsqueda anterior solamente es para edición de programa. Sin embargo, siempre hay que confirmar y verificar que aquí tenemos otro caso, miren. Para seleccionar el programa correcto y ahora sí de correrlo, siempre debe ser en la tecla monitor, search, y aquí escribimos el programa que era 1619. Presionamos el botón Input y ya queda abierto el programa que queremos maquinar. Volvemos a Command y vemos cómo ahora sí, efectivamente es el 1619. Ya entendida la diferencia entre la parte de monitor, que es el programa que vamos a correr, a la parte de Edit MDI, que es la parte que corresponde al programa para su edición solamente, más no para correrlo. Continuamos con lo siguiente de la rutina de mecanizado. Primero, enviar la herramienta a una posición segura. Ahí se encuentra bastante bien. Cerramos la puerta. Seleccionamos este icono, como ya lo habíamos indicado anteriormente. Vamos hasta el final de la máquina. Y la llave de la puerta la ponemos vertical. No la confundan con este de aquí, si no se apagará bruscamente la máquina. Y ese apagado puede dañar servos de la máquina. Entonces, sean muy cuidadosos y responsables de seleccionar la puerta. Volvamos a nuestra máquina.
Y una vez en la máquina, ahora sí podemos presionar coordenadas. Las había deshabilitado porque me estorbaban un poco en la operación. Vemos cómo automáticamente la puerta se ha cerrado de manera magnética. Miren, ya no la puedo abrir. Como es la primera corrida de prueba, voy a bajar velocidad y presionamos este botón, y ya con eso vamos a ejecutar el programa. Sin más, hagamos lo propio. Y en todo momento podemos tener aquí en estas botoneras a la mano para estar haciendo las pausas necesarias y evitar accidentes. Miren, aquí acomodamos la cámara para que se vea el proceso. Y de nuevo en este código no se encendió el soluble. Voy a tratar de trabajar sin este para que no se nuble la visión, si no lo encendemos. En este caso, la máquina tiene dañado el encoder, por eso se pausó, marcándonos una alarma. Tenemos que presionar el dry run. Si la estuviera usando el encoder, esto sería muy poco recomendado, ya que ya vimos que lo desincroniza. Sin embargo, pues tenemos esa situación. Seleccionamos de nuevo correr programa desde el inicio y volvemos a presionar el botón de inicio. Miren, ya comienza a realizar la operación de mecanizado. Encendamos un poco el soluble para que no se pegue. Ya con eso, para que no nos nuble la pantalla. Y así lo voy a tener intermitentemente. Normalmente el soluble sí trabaja continuamente. Sin embargo, ahora por cuestiones didácticas y que se alcanza a ver, el mecanizado no lo estoy haciendo así. Pues sí, normalmente se trabaja con el chorro constante de soluble. Aquí ando buscando un lugar donde se vea. Va a proseguir el G70 para dar el acabado. Termina, sube para cambiar de herramienta y se acerca para hacer el tronzado de la pieza. Aquí, sin embargo, sí voy a encender el soluble porque es una operación que calienta mucho la herramienta. Así que disculpen si no se ve.
Y ya se cortó la pieza. Apago el soluble de manera manual. Ya se está enviando a cero máquina todo el herramental. Observen cómo automáticamente la botonera de la puerta abierta se activa, indicándonos que la chapa magnética se ha deshabilitado y la sirena de programa finalizado se activa. Incluso estos dos LEDs nos indican que está en cero máquina. Abramos la puerta, la chapa magnética se ha deshabilitado y aquí está nuestra pieza. Aquí está nuestro producto terminado. Hubo algunos cambios en los planes de la pieza a realizar por cuestiones de tiempo que tengo disponible de la máquina, pero pues en esencia esta es la operación básica del centro de torneado, que este no es un torno CNC como aquel, este ya es un poco más y es un centro de torneado. Siguiente paso muy importante es realizar la limpieza. Quitamos la rebaba, claro, si hubiera más utilizaría una brocha para más detallado. Todo lo ponemos en la banda transportadora o el conveyor y lo damos para que lo vaya desalojando. Si queremos ver cómo trabaja este conveyor, es todo este sistema que termina en esta parte, en la zona de los residuos metálicos. Mientras se limpia con el conveyor, hay que extraer el material. Al menos que sea estrictamente necesario, nunca hay que dejar material en el chuck hidráulico, ya que se puede quedar pegado y todo el sistema se queda bajo cargas muy extremas. Entonces, nunca hay que dejar el material bajo presión, ni el chuck bajo presión, ningún aditamento, ni el contrapunto, al menos que sea estrictamente necesario, porque no podemos desmontar la pieza y no se terminó en el turno. Pero en caso contrario, hay que evitar eso. Ahí podemos ver cómo ya las rebabas prácticamente han salido del conveyor. Todavía quedan algunas que están saliendo de los residuos de maquinado. Lo siguiente será presionar la tecla reset para ya finalizar la operación. Reset. El chip conveyor sigue evacuando rebabas. Incluso podemos ver que ahí había algunas rezagadas. Ahí va. Detengamos el chip conveyor. Ya ha expulsado las rebabas necesarias. Y ahora veamos la rutina de apagado. Una vez hecho la limpieza correcta de la pieza y en caso de no ser necesario dejar sin carga el sistema, tenemos que cerrar la puerta hasta que tope. Quitamos la llave de edición. Claro, para esto ya tiene que estar en cero máquina. Nuestro programa ya lo tenía precargado, por lo que no fue necesario. Presionamos paro de emergencia, power off. Apagamos el interruptor principal y finalmente apagamos también la fuente de alimentación, o más bien la desactivamos, y ya podemos retirar nuestras llaves.